Hola hermanos católicos, les habla nuevamente Galamón, trayendo esta vez un tema muy tocado por los protestantes, me refiero como habrán visto en el título del video, acerca de la mentira bíblica del rapto, cuya palabra ni siquiera existe en las Biblias que usan ellos. Como bien saben, usaré la Biblia protestante basándome en versículos compatibles con nuestras Biblias católicas. A lo largo del video iré exponiendo los pasajes que ellos esgrimen para sustentar esta falsa doctrina. Si no eres católico y te molesta este video, cierra la ventana y todos felices. Bueno, para los que se quedaron, comencemos con el tema punto por punto. Primero, salvados de la ira venidera. Algo por lo cual los protestantes creen en esta falsa doctrina, es en principio, por la malinterpretación del libro del Apocalipsis, a partir del cual, desde inicios del siglo XIX hasta la actualidad siguen sacando fechas, días y horas del juicio final, pensando que las cosas que se narran allí fueron escritas para la gente del siglo XXI. Pero como dice el mismo Juan, lo que se narra en ese libro es respectivo de cada tiempo. Lo pasado en referencia antes del año 95, fecha estimada de escritura, lo que se habla en presente, contemporáneo a esos años y lo que se habla en futuro referente a un tiempo cercano a esa fecha en la que se escribió, fines del siglo I e inicios del siglo II, como pondré de manera rápida para pasar al tema. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, bienaventurado el que lee porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1, 1, 3. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser. Apocalipsis 1, 19. Ahora, les pondré lo que los protestantes citan. Y esperar a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1, 10, 1 Tesalonicenses 5, 9. Como dije, ellos al pensar que las cosas escritas del Apocalipsis están escritas para este siglo, para nuestro tiempo, creen que Jesús va a llevárselos para que no pasen las tribulaciones descritas en el libro del Apocalipsis, para que luego recién de 7 años Jesús venga de nuevo para el juicio final, dividiendo la segunda venida de Cristo en dos fases. La primera, el arrebatamiento en que Jesús viene de manera invisible a llevarse a los suyos pero no toca el suelo sino que se queda en el aire, y que luego recién viene para pisar el suelo y hacer el juicio final. Pero veamos a lo que se refiere Pablo cuando hace referencia a que Cristo libra de la ira venidera. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5, 9. Él habla de estar justificados por su sangre y asociado a esto ser librados de la ira que viene. ¿Cuál ira? Pues, como expliqué ampliamente en mi video de la ramera de Babilonia, Jerusalén, el antiguo pueblo de Dios estaba condenado y a la espera de que caiga sobre él la mano de Dios sin nada que lo detuviera más que la sangre de unas chivas sacrificadas diariamente, y, peor aún, sin tener el arca de la alianza, es por esto que dice Pablo acerca de la justificación de la sangre. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9, 13, 15. Cosa que explico detalladamente en mi video de Jesús como mediador según la Biblia. Regresando al tema, sabiendo que la ira de la que habla Pablo es sobre el pacto antiguo y que eso ya sucedió, es por eso que Juan Bautista decía: «Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer, pues, frutos dignos de arrepentimiento». Lucas 3, 7, 8. Sabiendo que la ira a la que se refiere es la que estaba dictaminada contra el pacto antiguo y que esas cosas ya sucedieron, y, el por qué luego Pablo dice: ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2, 3. Queda claro entonces por qué en Tesalonicenses se habla de escapar de la ira venidera, no de algo que va a suceder sino de algo que sucedió en las décadas cercanas posteriores a la ascensión de Jesús y que por su sangre los conversos fueron justificados. Veamos otro versículo que esgrimen los protestantes para sustentar esta falsa doctrina. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Lucas 24, 36. A los protestantes se les muestran estos versículos aislados y automáticamente lo asocian a lo que les dicen acerca del rapto y escapar de la supuesta ira venidera, pero no leen, ni mucho menos, lo citan completo. Veamos. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.
Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Lucas 21, 34, 36. Como vemos, a lo que se refiere Cristo cuando habla de escapar de las cosas que vendrán, se refiere a las cosas del mundo, a los afanes de la vida carnal que pueden hacernos caer en merecer el perder el reino de los cielos. Segundo, valor salvífico de las tribulaciones. Ellos citan el siguiente pasaje. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3, 10. El protestantismo no reconoce el valor salvífico de las tribulaciones y ellos las ven como maldiciones o falta de fe. Pero veamos que el pasaje del Apocalipsis que ellos citan no se refiere a las tribulaciones, si leemos bien habla de una prueba, no de una tribulación, puesto que además, el ser librados de las pruebas es algo que hacemos los cristianos siempre. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. 2 Pedro 2, 9, Mateo 6, 13. Los que en él se ponen son preservados de caer en las tentaciones y los que de él se alejan, se exponen a fornicar con ellas haciendo que el día del juicio sean apartados de la presencia de Dios. Además, esta supuesta preservación de las tribulaciones para no compadecer ante Dios es antibíblico, puesto que dice la Escritura. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5, 10, 2 Timoteo 2, 12. Además, el pensar que Dios preserva a los cristianos de las tribulaciones es antibíblico puesto que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22. No cayendo en descalificar las tribulaciones como signo de maldición, sino como propiciación de la gloria. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Romanos 5, 3, 5, 2 Corintios 4, 17, 18. Tercero. Orden escatológico. Citaré un pasaje detallado de Pablo que habla sobre la escatología, veamos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. 2 Tesalonicenses 2, 1, 8. Veamos el orden en que sucederán estas cosas, sabiendo que la doctrina del rapto sostiene que el arrebatamiento será antes de la tribulación y no como lo es según el plan de Dios. Después del mismo. 1. La apostasía. Citaré rápidamente lo referente a la apostasía, que es el abandono de la verdadera fe. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4, 3. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4, 1, 2. La manifestación del hombre de pecado, hijo de la perdición. Luego, vemos que Pablo habla de la manifestación de lo que llama el hombre de pecado, el hijo de la perdición, pudiéndose referir a dos cosas. La primera a una persona en particular y la segunda a un tipo de personas, a un tipo de sociedad, a una corriente de personas. Puede referirse, si se habla de una persona en particular, como en el caso de Ezequiel, de alguien que se hará pasar por un dios y será adorado. Se enalteció tu corazón, y dijiste, yo soy un dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Ezequiel 28, 2. Pero me inclino más a pensar, puesto que no hay una interpretación definitiva sobre lo que Pablo deliberadamente no especificó, que se refiere a un tipo de hombres, a una corriente humana, hablando del hijo de perdición como aquellas personas que optan por ella, rechazando el camino de Dios, como Cristo cuando usa esa expresión para referirse a Judas quien eligió condenarse. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, a excepción del hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Juan 17, 12. Como además habla Pablo en pasajes como el de Efesios, congruentemente con la frase que usa en Tesalonicenses. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Veamos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo.
El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Efesios 2:3, Efesios 5:3-8. Acerca del tipo de hombres que se ponen a sí mismos como dioses para ellos mismos, dejando de lado a Dios y sentándose ellos en el trono de Dios, puesto que sabemos que la idolatría es poner en el trono de nuestro corazón a alguien que no es Dios mismo, en este caso, el hombre mismo. Sigamos. 3. La venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia. Sabiendo que Pablo en Tesalonicenses habla de que hay algo que impedirá temporalmente que se manifieste abiertamente el hombre de pecado, interpretando que es ese arquetipo de persona, que existe al margen de Dios y que será quitado cuando venga Cristo por una orden de su boca, asocio la parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13:24-30. Luego, Jesús explica esa parábola. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Mateo 13:36-43. Puesto que lo que impide que se manifieste abiertamente el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el demonio mismo, en su acción de haber sembrado su cizaña conjuntamente con el trigo. Evitando que se pueda separar el trigo de la cizaña temporalmente, hasta que se diferencien a simple vista, hasta que se manifieste abiertamente quién es trigo y quién es cizaña. Y esos sembrados, junto con su sembrador, el demonio, quienes son ambos hijos de perdición, serán quemados y apartados por los ángeles. Puesto que, referente al juicio final se dice: entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos. Marcos 13:26-27, 1 Corintios 15:51-52. Y veamos que, la venida gloriosa y el arrebatamiento son simultáneas, y veamos además la semejanza entre lo que dice Jesús en Marcos, acerca de recoger a sus escogidos, con lo que dice en Mateo, acerca de recoger el trigo para guardarlo en el granero, que es la alusión en esa parábola del reino de los cielos. Además, veamos cómo envía, con una orden de su boca, a sus ángeles a juntar ese trigo, esos escogidos, y a su vez, esa misma orden hace que también se recoja a la cizaña para quemarla en el fuego, tal y como dice Pablo en Tesalonicenses, que serán destruidos por el espíritu de su boca, por una orden de su boca. Pasemos al siguiente punto esgrimido por los protestantes. Cuarto. Como en los días de Noé. Tomará a unos y dejará a otros. Los protestantes citan el siguiente pasaje: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada, y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:37-42. Aquí hay dos partes. En la primera, cuando habla de que será como en los días de Noé, dicen que se habla del rapto, puesto que se preservó a los justos de la tribulación en el arca, y que de la misma forma, Jesús preservará a los cristianos fieles de la tribulación, no con un arca, sino mediante el supuesto rapto. Esto es una mentira y una especulación que no tiene en cuenta todo lo que dice la Biblia, puesto que, hay que leer además el paralelo de estas palabras en Lucas para entender a qué se refiere. Veamos. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será. Lucas 17:26-30.
Habla también de los días de Noé y del arca para preservar a los justos, pero siguiendo con el mismo punto, habla del caso de Lot, en el que no hay arca ni arrebatamiento. Puesto que a lo que se refiere Jesús cuando habla en cuanto a que será como en los días de Noé, no es en cuanto a un arrebatamiento, sino a dos cosas. A la indiferencia del mundo en cuanto a la voluntad de Dios, puesto que menciona que no entendieron, y como se menciona en ambos evangelios, se habla de que ellos bebían y comían, en referencia a que ante las palabras de Dios ellos ni siquiera se inmutaron e incluso demozaban divirtiéndose, se habla de que también ellos se casaban e incluso daban en casamiento, que compraban y vendían, plantaban y edificaban, en todo ello en referencia a la indiferencia completa, al seguir y proyectar sus vidas a futuro pensando que las palabras dichas por Dios no iban a tocarlos. No quisieron entender las palabras de Noé para seguir haciendo iniquidades y de la misma forma los de Sodoma con las palabras de Lot, y además, se refiere, en cuanto a lo inesperado que esto llegó. No se refiere Jesús que la venida involucrará un arrebatamiento, sino que habla de que, sucederá en medio de la indiferencia del mundo que rechaza a Dios y de manera inesperada. Por lo mismo que dice en el mismo pasaje de Mateo. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 42. Puesto que está hablando de que será de manera inesperada y que, sabiendo ello, es necesario estar velando, por ello la expresión de Jesús, después de citarlo de Noé de, velad, pues. Luego, habla de que tomará a unos y se llevarán a otros, a lo que los protestantes interpretan que se habla de un arrebatamiento a los cielos, cuando no es eso lo que dice, no habla de algún tipo de abducción, sino que resalta que dos personas pueden ser muy íntimas y cercanas. Trabajar en el mismo campo o moler en el mismo molino, pero que uno será tomado por el reino y otro dejado por el reino, hablando de que la salvación o condenación es personal. Uno puede tener un lazo muy estrecho con alguien, pero ello no significa que a través de ese nos salvamos, puesto que el reino juzga de manera personal a cada uno. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14, 12, Gálatas 6, 5. No dice que uno dará cuenta del otro, sino de sí mismo, para salvación o para condenación, para ser tomado o para ser dejado por el reino. Puesto que el ser hijos de Dios no es algo que se obtenga por vínculos humanos, sino por decisión propia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Juan 1, 12, 13. Cada uno dará cuenta de sí mismo, para ser tomado o dejado por Dios. Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. 1 Pedro 1, 17. No dice que no juzgará según sus obras a quienes recitaron un conjuro mágico de aceptar a Cristo como Salvador, sino que juzgará a todos por igual, sin acepción de personas, por las obras que hagamos. Sigamos. Quinto. Será perceptible. Otra incongruencia de parte de los protestantes, aparte de dividir con una brecha de 7 años la segunda y definitiva venida de Cristo, es que cambian la naturaleza de la misma, aludiendo a una primera fase, que supuestamente será invisible y que luego recién vendrá a asomarse a la tierra desde el cielo de manera visible, cuando en la Biblia, como hemos visto, se habla de la segunda venida e inmediatamente después el juicio y el arrebatamiento, en ese orden. Veamos. Fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Les dijeron: así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1, 9, 11. Vemos que, de la misma forma, que ascendió a los cielos, de forma visible y corporal, vendrá, no de manera invisible ni dándose media vuelta en el cielo para esperar 7 años y luego recién a hacer el juicio final, tal y como dice además en el siguiente pasaje. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo 24, 29, 31, Apocalipsis 1, 7. Se habla que la venida de Cristo será inmediatamente después de la tribulación, y jamás se habla de una venida invisible, mucho menos años antes de la tribulación. Incluso se habla de señales sumamente perceptibles por todos los pueblos, como dice además Pablo, que será también audible. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. 1 Tesalonicenses 4, 16. Sexto. Salvar a los que le esperan. Aquí lo que también citan los protestantes. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 28.
Ellos aluden a que Jesús se llevará a los cristianos que le esperan, es decir, a los que esperan ese rapto, y dejará a los que no le esperaron, o sea, dentro de ese grupo, nosotros. Pues los apóstoles mismos jamás esperaron un supuesto rapto, sino que, hicieron como nosotros hacemos, esperar su venida gloriosa y definitiva, no una semi-venida, de forma invisible. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2, 13. Además, cuando se habla en el pasaje de Hebreos acerca de los que le esperan, no habla de los que creen en la mentira del rapto, sino de aquellos que esperan la vida eterna gozando de su presencia definitiva, la salvación eterna. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 9, Judas 1, 21. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1, 23, 2, Timoteo 4, 6, 7. Es decir, que según la teoría del rapto, los apóstoles tampoco formarán parte de ese grupo que estará en el reino, puesto que ellos no esperaron su venida para ser arrebatados al cielo, pero ellos sí estarán. Además, como dato adicional, ellos aceptan como bíblico que serán llevados al cielo en cuerpo y alma, pero que no es posible que María haya sido llevada al cielo en cuerpo y alma, pensándose superiores a la primera cristiana, quien hizo infinidad de cosas por Cristo siendo su misma madre, como arriesgarse a ser lapidada aceptando al Hijo de Dios en su vientre, viajar por el desierto con plena barriga de embarazo, alimentarlo y cuidarlo por años, etc., recitando ellos un conjuro mágico de salvación que les hace, supuestamente mejores cristianos para poder menospreciar a María y considerarla, como ellos dicen, un vaso desechable. Espero les haya servido este video, el cual procuré resumir en lo posible. Para información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook y ayúdenos a hacer crecer esta página dándole un clic en me gusta. Dios los bendiga.